Bienvenidos al programa Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la salud de la democracia a nivel mundial. Y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, Eduardo Fernández, profesor universitario y analista político, y Jonathan Lemus, analista político. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado para discutir sobre este tema que es tan vigente. Quisiera empezar contigo, Eduardo. Diversos informes a nivel mundial nos indican que las tendencias son muy malas para la democracia en general, en todas las regiones del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema democrático? ¿Por qué se le está cuestionando tanto? ¿Por qué estamos viendo el surgimiento de populismos y de movimientos extremistas? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, pues en primer lugar, Paul, muchas gracias. Es un verdadero gusto estar aquí, compartir mesa contigo y con Jonathan, ¿no? Efectivamente, y como bien dices, es cierto que la democracia liberal, tal y como la conocemos, está pasando por malos momentos. En algunas regiones siempre estuvo en una especie de crisis permanente, o sea, cuando uno observa encuestas de opinión pública, pues la desconfianza institucional en Iberoamérica, pues es la verdad algo que se observa desde la segunda mitad de los 90 del siglo pasado, pero en otros países, por supuesto, pues eso no era así, ¿no? Claro, desde el año 2013-2014 empiezan a surgir investigaciones que lideran pues, Roberto Stefan Foa, Yascha Mounk, gente como el propio Steven Levitsky, que todos han escrito libros muy famosos y bestsellers en ese sentido, señalando que hay un problema con la democracia porque hay una especie de crisis de confianza, ¿no? Si me pidieses una explicación, o sea, con base en la pregunta que has puesto sobre la mesa, yo diría que hay tres elementos que han contribuido a la erosión de las democracias liberales, al progresivo desgaste de las democracias liberales, que ha producido pues, una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y con ello una pérdida de legitimidad. Yo creo que el primer elemento es el fracaso económico. Evidentemente, en los países, sobre todo en Norteamérica y en algunos países europeos, el fracaso económico que tiene lugar a raíz de la crisis de 2008 contribuye a erosionar las democracias liberales. Luego, evidentemente, también la corrupción política e institucional. Yo creo que esa razón pues, la asociaría al fracaso de las élites. O sea, las élites han sido incapaces de asumir su rol como representantes de la población, han incurrido en prácticas ilícitas y corruptas y, bueno, se han descubierto. Ha habido grandes escándalos de corrupción en un gran número de países que también pues, han generado pues, un argumento más para explicar la crisis de la democracia. Y por último, yo hablaría, es un tema más complicado, quizás podemos reflexionar sobre él, pero han existido o se han percibido problemas de representación al interior del sistema, ¿no? Problemas de representación que tienen que ver con la explosión de nuevos particularismos, nuevos movimientos sociales que han generado nuevas demandas con base en unas preferencias que para unos son una locura, para otros no, pero nuevos particularismos que se han introducido al proceso de competición democrática y que no sienten que sus preferencias son representadas. Entonces, por resumir, yo diría tres razones: fracaso económico, el fracaso de las élites vinculado a la corrupción y a los problemas de representación y, por último, un grave problema para digerir los nuevos particularismos que tienen lugar en los sistemas democráticos. Jonathan, con ese contexto que nos explica Eduardo, vayamos específicamente a la región de América Latina. Vemos que países exitosos que habían logrado un crecimiento económico relativamente alto en las últimas 2 décadas, como Chile, Perú y Colombia, están pasando por un momento crítico pues desde hace algunos meses, Chile incluso en los últimos 2 años. ¿Cómo explicar ese fenómeno en América Latina? ¿Por qué esas democracias que parecían muy exitosas ahora están en crisis? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo te diría, Paul, y saludos también a Edu, que no veo una crisis de democracia como tal. Entendía la democracia como la voluntad, digamos, de las mayorías.
Lo que observo en el caso, por ejemplo, chileno, es que realmente no se está retando la democracia, sino más bien se está retando el sistema económico. Y creo que uno de las carencias, especialmente en la ciencia política, ha sido que usualmente nos enfocamos tanto en la calidad de representación, nos enfocamos tanto en la calidad de los sistemas de partidos políticos, que olvidamos que para que un país sea próspero debe tener los dos elementos, ¿no? Debe tener tanto el elemento democrático como el elemento del liberalismo económico, de la libertad económica. Y en este caso pareciera entonces que lo que estamos viendo es un deseo por mejorar, digamos, el sistema democrático, dice en el caso chileno, porque la constitución fue hecha en un autoritarismo y entonces ahora se requiere que haya una legitimidad democrática en el proceso de construcción de esa constitución, pero realmente lo que hay de fondo es un reto al sistema económico, que en este caso es minar los fundamentos de una economía libre. En el caso peruano, no tuvimos, digamos, una democracia consolidada. Los partidos políticos peruanos nunca se llegaron a consolidar. Vimos en la última elección a dos candidatos que realmente perseguían una visión autoritaria de una u otra manera, pero también lo que está sucediendo es esta noción de, digamos, después de un buen crecimiento económico, las personas se sienten fuera del sistema, sienten que no han pertenecido, digamos, a la toma de decisiones, y eso es algo que no hemos terminado de entender, porque a pesar de que hay una mejora en indicadores económicos, hay esa necesidad de ser parte de la toma de decisión. Algunos lo ven como bueno, ¿no? Qué bueno, la gente ahora se quiere involucrar y quieren una constitución democrática donde todos participen. Pero por otro lado, tenemos el riesgo de que ese mayoritarianismo nos lleve a un sistema que no necesariamente corresponde a una visión liberal clásica. Pero en esas crisis que puedan atravesar estos países, en el caso de Perú, la opción por la que se decantaron es una persona que se autoidentifica con el movimiento comunista, marxista, leninista. Es decir, estamos ante una opción que claramente podría llevar al Perú a un escenario muy similar a Venezuela. ¿Por qué tienen éxito estos discursos cuando la historia ha probado una y otra vez que es un fracaso? Eduardo. Bueno, yo, efectivamente, el candidato del Perú es un maoísta reconocido, que además flirtea con quizás una de las bandas más sangrientas existentes en la historia de América Latina, que es Sendero Luminoso, ¿no? Es una persona orgullosamente vinculada a Sendero Luminoso, lo cual es un delirio. Ahora, ¿cuál creo yo que es el problema, ¿no? Yo sospecho que durante por lo menos 2 generaciones la educación en el ámbito, sobre todo del nivel secundario, ha estado controlado por la izquierda, ¿no? Al final, en el caso peruano, esto es bastante evidente. Mucha gente joven no tiene idea de lo que fue, por ejemplo, Sendero Luminoso, y al final hay como un esfuerzo que se puede observar en la izquierda de capturar la educación pública, no en el ámbito universitario, sino en los niveles inferiores, sobre todo en la secundaria, y redefinir un poco la historia del país a través de una nueva narrativa, ¿no? Yo creo que ese es el instrumento que han utilizado tanto en países como Perú y también en Chile. Recordemos, las principales manifestaciones, revoluciones llamadas en la actualidad, que tienen lugar en Chile con el primer gobierno Piñera, provienen del mundo de la educación secundaria, ¿no? Y son alentadas por profesores de educación secundaria y por los propios estudiantes. Entonces yo creo que tanto en Chile como en Perú la captura por parte de la izquierda del sistema educativo ha contribuido a modificar las preferencias y también a generar unas expectativas en la juventud que ahora está terriblemente insatisfecha con el sistema liberal democrático, que por cierto en ambos países no ha dejado de mejorar el nivel de vida de los peruanos, ¿no? O sea, Perú crece durante 20 años seguidos y Chile también. Ahora, hablemos sobre el modelo de China, ese modelo autoritario, en donde obviamente existe una total ausencia de democracia. Y pareciera que es un sistema que está teniendo
relativamente éxito, en el sentido de que es una economía dinámica que ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas, y esa pareciera ser la principal competencia para el mundo occidental. ¿Es acaso ese modelo el que pareciera estar desafiando las democracias y pareciera dar la visión de que el autoritarismo es más eficiente? Jonathan, ¿cómo se comparan? Y sobre todo porque China obviamente está expandiendo su rango de influencia. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es importante reconocer que China no necesariamente está exportando un modelo como Estados Unidos lo hizo en su momento, ¿no? Con la idea de construir naciones, lo vimos en el caso de Afganistán y de Irak en hace ya un par de décadas. En el caso de China es más una noción de proteger, digamos, sus intereses, tomar, digamos, cierta hegemonía en su relación con Estados Unidos, y entonces la consecuencia, podríamos decir, indirecta de esa política exterior es que China no se involucra, digamos, en los asuntos internos de los países, no tiene una agenda específicamente con la democracia, así que si algún actor político quiere dirigirse en la ruta del autoritarismo, China, digamos, no va a condicionar su ayuda a partir de digamos, un conjunto de criterios democráticos. Entonces, por ahí yo no te diría que China está promoviendo el modelo como tal, pero sí podría ser un actor que efectivamente permita que en la región latinoamericana el autoritarismo se pueda ver mucho más presente. Y un último comentario rápido con lo que decía Edu antes. Yo creo que es importante ver las diferencias en términos de legitimidad en el caso peruano y chileno. En Chile hubo una mayoría muy fuerte que se opone, digamos, al sistema actual y que vota a favor de una constituyente, pero en Perú fue una diferencia bastante corta entre el candidato de la izquierda y la candidata a la derecha. Entonces yo creo que eso va a tener bastantes implicaciones a futuro. Regresemos a América Latina. En cualquiera de los países de América Latina, tanto la izquierda como la derecha ha sido incapaz de poder crear naciones desarrolladas. Es decir, el caso de Chile es tal vez la nación más cercana a ser considerada una nación desarrollada, pero en general no se logra un crecimiento sostenido a largo plazo y tampoco se logran construir democracias liberales. ¿Por qué nos cuesta tanto en América Latina esa construcción de la noción de la democracia liberal, Eduardo? ¿En qué fallamos? Bueno, yo la verdad, es la gran pregunta esa, ¿no? Esa es la gran pregunta. Claro, quizás hay muchas variables a tener en cuenta, ¿no? Al final, para mí, una democracia liberal se sostiene con base en 3 pilares, ¿no? Un pilar estrictamente democrático, que tiene que ver con el sufragio. Un pilar de naturaleza republicana, que tiene que ver con el imperio de la ley y no de las personas, con la división de poderes y con el hecho de poseer una sociedad civil fuerte, entendiendo sociedad civil como agrupación voluntaria de personas independiente financieramente del Estado, y luego el pilar liberal, ¿no? Creo que el mayor problema que han tenido los sistemas políticos iberoamericanos tiene que ver con el pilar republicano. Hay problemas con el Estado de Derecho, hay problemas con la división de poderes y honestamente tenemos sociedades civiles débiles, ¿no? Entonces, al final, para mí la cuestión de la democracia liberal no es solo una cuestión de actores políticos, partidos políticos organizados, ¿no? Al final, una democracia liberal no puede sostenerse sin liberales demócratas. Es decir, la sociedad civil tiene que tener unos determinados valores, las instituciones que sirven de contrapeso tienen que tener unos determinados valores y quizás no hemos sido capaces de convencer a amplias capas de la población para compartir y, por tanto, defender esos valores, ¿no? Y ahora, yo tampoco quiero mandar un mensaje pesimista porque todos los países y todos los sistemas políticos que se definen liberal-democráticos tienen problemas y yo creo que, a pesar de la situación actual, en América Latina hay países que tienen un futuro prometedor, a pesar de la situación actual. O sea, probablemente en algunas naciones vengan 5 años difíciles o 4 años difíciles. En Perú es evidente que van a venir,
pero eso no significa que la región esté condenada, digamos, al subdesarrollo ad eterno. Partamos de ese punto, Eduardo, ya nos quedan pocos minutos. Jonathan, ¿cómo pasamos de esos sistemas que podríamos decir fracasados, porque de alguna forma están cooptados en muchos casos por el crimen organizado, pues por influencia política muy fuerte, digamos, partidos políticos que toman control absoluto del sistema? ¿Cómo pasamos de esa situación en donde incluso hay algunos personajes que se han encontrado en el poder durante ya décadas a un sistema liberal? ¿Es posible? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué puede la ciudadanía hacerlo? ¿Y juega algún papel la comunidad internacional en esto o no? Bueno, yo creo que ha sido establecido que en los 200 años de independencia de América Latina, el liberalismo no ha llegado a tener éxito, al menos a nivel popular, digamos. No es que la persona, el ciudadano, esté comprometido con el pensamiento liberal. Yo te diría que lo que estamos viendo ahora es, como bien decía Edu al inicio, el fracaso de un pacto, el pacto que se da entre los 80s y 90s, cuando las élites latinoamericanas dicen, bueno, hagamos la transición hacia democracia y hacia la liberalización económica. En los 2000 empieza a darse el reto contra la liberalización económica y terminan algunos casos como el boliviano o el venezolano. Y ahora estamos viendo algo distinto, porque no es necesariamente con caudillos que se está dando, sino es más bien como una cuestión que viene desde abajo. Entonces lo que nos muestra es que en estos últimos 30 años pues no fuimos capaces de convencer a la ciudadanía sobre el valor del liberalismo. ¿Cómo salimos de ahí? Yo no creo que salimos con otro pacto de élites, porque realmente lo que estamos viendo es, como decía Moisés Naím, ¿no? El tema del fin del poder. Básicamente ya esos pactos, aunque son necesarios y funcionaron, ahora están siendo cuestionados. Creo que es un trabajo más de largo plazo, donde lo que toca es básicamente promocionar o expandir los valores de la libertad en la ciudadanía. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis. Jonathan, Eduardo, muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente el tiempo pasa bastante rápido y sin duda alguna vamos a tener que hacer una segunda ronda de este programa con ustedes, pero muchísimas gracias por su análisis. Seguimos en Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.